Vamos, que esta ya es la buena. Mira, Loren. Venga, vamos. Ya Ahora, está, has hecho un pues, experto. bueno, si quieres dejamos un poquito que entre la gente. A ver, Vale. acá. Venga. Sí, por fin, efectivamente. Dice Gine, bueno, si es que somos ya señores mayores. Y nos- A ver, espera, están los minutos musicales. Venga, ya. Cierro la ventana. Bueno, ahora ya la buena por fin. Bueno, de entrada, no sé si te he metido en mucho jaleo por poner rookie en la publicación. No sé si en Baleares había gente que no sabía del tema. Es cierto que aquí no me conocen por ese nombre, pero bueno, también estaba puesto Jorge Acero. Bueno, pero oportunidad para que lo expliques también un poco y así la gente, incluso los que ya te conocimos como rookie, que sepamos un poquito también de dónde viene el tema. Bueno, esto es de cuando yo era cadete, de segundo año, que jugando en Arcángel Rafael, eh, coincidió que era el año, bueno, yo subía con el junior de Arcángel y coincidió que era el año que Pau Gasol era el rookie de la NBA. Y bueno, la tontería de que Pau fue nombrado rookie del mes y al final rookie del año y era el novato y yo era el que subía del cadete al junior, directamente del cadete de segundo año al junior A, pues me pusieron rookie y hasta hoy no pasé a sophomore ni me gradué siquiera. Y ahora ya rookie para toda la vida, aunque seas entrenador. Ya da igual. Era entrenador, aquí, que al sacarme el curso en rango superior, bueno, adoptara ya mi nombre de verdad, el que me pusieron mis padres, pero bueno, ahora hay mucha gente que me conoce como rookie. Y bueno, por presentarte también un poco, vamos a empezar desde el principio. Tú eres de la generación del 87, empiezas a jugar en tu cola en el Lourdes, colegio de Correcto. Cedillo, y a partir de ahí ya, de hecho, no sé si llegamos a jugar de pequeños aquí municipales, Es probable. es probable, y a partir de ahí pues ya, pléyate tú, cuéntanos, cómo un chaval que juega baloncesto en el Lourdes termina entrenando en Baleares profesionalmente. En Menorca. Bueno, yo creo que los pasos fueron un poco los habituales. Paso de mi cole al cole del barrio de al lado, por así decirlo, que cuando yo jugaba en mi colegio en el Lourdes no había equipos federados y bueno, era un poco el salto que me pedía el cuerpo, jugar en una competición federada, en una competición preferente. Lo conseguí con Arcángel y en mi segundo año de junior pues me llamó Estudiantes para, para jugar con ellos una temporada, me ficharon para jugar en el Junior B y bueno, fue una pasada, una pasada. Es cierto que desde el primer momento parecía muy grande el salto a Liga EVA al ser mi segundo año y bueno, ser de segundo año y jugar en el B ya te indicaba que de alguna manera se iba a acabar ahí, porque en Estudiantes sales de junior y o juegas en el EVA, por aquel entonces. Bueno, actualmente creo que también, que no tienen un sub-21 y demás, pero bueno, entonces no había una competición intermedia y al acabar mi etapa como jugador en Estudiantes me ofrecieron la posibilidad de quedarme allí como entrenador. Ujú. Pues agradecí y bueno, como jugador acabé en Olímpico ese año después de Estudiantes. Tuve 2 años fantásticos, jugando en el sub-21 primer año nacional y el segundo año sub-21 y autonómica. Y bueno, de ahí pasé al Ciudad de Móstoles, donde fui jugador y entrenador. Ujú. ¿Y Del coordinador Ciudad de femenino, Móstoles, ¿no? ¿perdona? ¿Coordinador de femenino fuiste también en Móstoles? ¿Puede ser? Sí, sí, es cierto que estuve 1 o 2 años al cargo de la sección femenina
bueno, el coordinador era Rafa Navarro y por descargarle un poco de tarea me encargaba yo de ese área. Ujú. Y bueno, volví a Estudiantes, me volvieron a repescar en Estudiantes. Al acabar el curso de entrenador superior me fichó Crefola. Dice Ginés, te ganamos en Móstoles. Cierto, correcto. El primer playoff, el primer playoff que jugó un equipo de cantera de Ciudad de Móstoles. Sí, sí, me acordaré siempre que estaba el pabellón hasta arriba y, y nos ganaron 2-0. Ujú. Peleamos demasiado, pero nos acabaron ganando. Bueno, Y, te está y saludando mucha gente. Pues, te saluda amigo, te ha saludado Loren, te ha saludado Api. Tienes, bueno, se acaba de conectar un colega tuyo que le conociste antes de ayer, creo, ¿no? En el Campo Llorente, que es Víctor Barroso. sí, 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 sí. Y viéndote. Bueno, sigue, perdón, te corto. Muchas aventuras, sí. Sigue, perdón, que te Nada, interrumpo. después de la experiencia en CREF hubo un año de paréntesis y, y bueno, y recibí aquel verano la llamada de Javi Zamora para hacerme cargo del Liga Femenina 2 de Olímpico, donde estuve 2 años compaginando tanto Olímpico como Alameda de Osuna, Ujú. eh, junior femenino ahí en el cole. Y bueno, al acabar estas 2 temporadas, pues recibí una oferta para venirme aquí a Menorca y aquí estoy, aquí llevo 3 años. Yo sé que tú eres un tío modesto y te has dejado cositas en el camino. Sí que es, vamos, estuviste en Olímpico entrenando en Liga Femenina 2 como primer entrenador, que creo que es algo ahí en tu currículum que, hombre, no hay que pasar de puntillas. Además, a pesar de que no se pudo mantener la categoría, pero con muy buenas sensaciones y con todo el mundo muy contento. Al año siguiente fuiste segundo de Madrid con el infantil masculino, que por aquí nos lo recordaba Api también. Sí. Eh, y ahora, bueno, hay varias cosas ahí porque me gustaría que nos contaras un poco cómo se vive esos cambios de diferentes baloncestos, ¿no? De entrenar a la vez un Liga 2 y un junior femenino en Alameda, que es un cole, pero es un buen cole en cuanto a deporte. Al año siguiente un infantil masculino, que el otro día dijiste en el Instagram de Federación de Baleares que nos equivocamos, segundos de Madrid. Ojalá nos equivocáramos así siempre. Eh, ¿cómo se viven esos cambios? Bueno, yo soy de los que piensan que el deporte es el mismo. Ujú, Es cierto que, bueno, el nivel de preparación de partidos, de quizás de scouting o el nivel de exigencia que pones en un entrenamiento o en otro es diferente, adecuándote un poco a la realidad de cada equipo. Pero a mí siempre me ha gustado presumir, entre comillas, de entrenar a aquellos 3 equipos de los que hablas, tanto en Liga Femenina 2 de Olímpico como el Junior de Alameda, que tuve la suerte de entrenar 2 temporadas seguidas, y el infantil ujú. masculino Bueno, de y Olímpico. me he eh, dejado, me he dejado CREF, que en CREF estuviste, no sé cuál era tu puesto exactamente, pero estabas con Liga 1 ya a un nivel muy profesional. sí, bueno, hacía los entrenamientos específicos, algunos entrenamientos específicos por la mañana con las americanas y las profesionales, y bueno, les echaba una mano entrenando como jugador. Ujú. Entonces, pues di que formaba parte de la plantilla hasta el punto de que los sábados llegaba a frustrarme por ver los partidos desde la grada. No conseguí que me convocaran ningún día. Bueno, Bueno, te comentaba que siempre me ha gustado decir que a los 3 equipos que mencionabas los entrenaba de la misma manera. Eh, es cierto que la realidad de cada equipo es diferente y tienes que tener una sensibilidad con unas, tienes que tener una sensibilidad con otros, eh, pero el deporte es el mismo y adecuar también un poco a la categoría. En Liga Femenina 2 sí que pudimos desarrollar un poco tácticamente el equipo, tanto a nivel ofensivo como defensivo. El infantil masculino de aquel año fue un volumen ingente de técnica individual y dar 3 o 4 pinceladas del baloncesto que a mí más me gusta. Y el Junior de Alameda fue un poco el término medio, ¿no? Es verdad que hicimos una labor de técnica individual muy grande, pero era un grupo que ya tenía una... Yo recogí un poco el trabajo
que habían hecho sus entrenadores años atrás y de alguna manera las ordenamos. Toda esa técnica individual, toda esa serie de fundamentos que tenían, los ordenamos de alguna manera, las colocamos en el campo, que no se estorbaran, que cuando eres junior tienes que respetar un poquito más los espacios y focalizar un poco más quién quieres que juegue, qué quieres que juegue. Entonces, sí, no lo había pensado nunca, pero quizás el junior aquel de Alameda fue el término medio entre la formación más absoluta del infantil masculino y un poco la competición pura y dura, que es a lo que tendíamos con el Liga Ujú. Femenina. Bueno, la formación más absoluta con el infantil, pero como decíamos también con muy buenos resultados competitivos, ¿no? Al final, tú eres de los que piensan que o eres entrenador formador, eres competidor, o de los que piensan que va de la mano. Yo creo que va todo unido. Yo creo que no, lo escuchaba ayer en una mesa redonda, yo creo que no hay lo uno sin lo otro. Es fundamental la competición para seguir formando al jugador o a la jugadora. Y si no le formas, rara es la vez que consiga competir. O sea, Ujú. compites a nivel físico, compites a nivel emocional, pero llega un momento en el que cuando todo se iguala, si no estás lo suficientemente formado, no eres capaz de competir y para formarte necesitas, o sea, y para competir necesitas esa formación previa. Ujú. Por aquí, Api, que el mejor entrenador, sin duda alguna. Bueno, eso es que no ha tenido muchos. Bueno, hombre, algunos sí que bien. Y, bueno, a ver, dices, es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, pero sí que es verdad que cuando entramos a valorar corto o largo plazo, muchas veces eh, puede haber una formación más a largo plazo en la que los resultados inmediatos no aparezcan y al revés, ¿no? Que pueda ser cortoplacista y competir desde ya y luego a la larga a lo mejor el jugador arrastra lagunas. Sí, al final mi formación también me ha llevado a eso, a intentar desarrollar los equipos durante no solo una temporada, sino 2 o 3, ¿no? Ujú, Y ir sembrando poco a poco y ayudarles a competir, pero no ir tan rápido. O sea, no, como tú decías ahora, no es ganar de cualquier manera, ujú. ¿no? No te pueden cegar el resultado y dejar de lado, pues seguir construyendo algo muy chulo con ellos, seguir formándoles, seguir viendo cada semana cómo progresan o que esto que has entrenado cada vez sale mejor o lo interpretan mejor, que ahora me viene a la mente en Liga Femenina 2. Es cierto que hacíamos mucha técnica individual, quizás más de la que a ellas le hubiera gustado, pero acabar viendo cómo interpretaban ellas el juego, tanto en ataque como en defensa, bueno, ver cómo se construyen los equipos es algo muy, muy chulo y evidentemente esto tiene mucho de formación. Ujú. Y en tu etapa de estudiantes, entrenabas más de un equipo, creo que estabas en uno femenino, ¿no? Eras Sí. ayudante, qué es cuál era tu labor, por así decirlo, en una cantera de ese nivel? La primera experiencia en estudiantes fue nada más acabar la experiencia como jugador y fue llevando un preinfantil masculino y bueno, era un preinfantil masculino de los del cole, de los del Ramiro. Ujú, Muy ligado yo a lo que era cantera. Yo entrenaba en la primera franja de la tarde y me quedaba, todas las tardes que yo entrenaba me quedaba viendo entrenamientos y esto me abrió las puertas de algún que otro cuerpo técnico y bueno, vi mucho baloncesto, vi a muchos entrenadores muy diferentes y esto me dio la posibilidad de que en la segunda etapa de estudiantes pues llevar el primer año un cadete B femenino y el mini de primer año y la temporada siguiente ser ayudante del cadete A, un ujú. poco la progresión lógica y continuar la labor con el mini de segundo año. ¿Cadete ese año fue tu primer campeonato de España? Bueno, hubo una experiencia anterior, como te decía, con un junior femenino al que iba a ver entrenar todos los días, lo dirigía Javier Portela y llegado el momento de competir por el Campeonato de España me ofrecieron viajar con ellos. Es cierto que desarrollaba la labor del scouting y, y no me sentaba en banquillo, Ujú, pero sí, se puede decir que mi primera experiencia en Campeonato de España fue aquella, aunque la más real, por así decirlo, porque fue durante todo el campeonato que estuve, lo viví desde dentro,
fue con aquel cadete A, así que jugamos el Campeonato de España en Guadalajara. Y cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de un campeonato de España, porque al final muchos entrenadores no llegan a vivirla y los que han vivido varios siempre dicen que el primero es el más especial, ¿no? Por ser la primera vez. Sí, yo de hecho yo he tenido 3 primeras veces. Te decía, el primer Campeonato de España en Zaragoza, recuerdo que yo dirigía el cadete B de estudiantes y por un tema de logística y de cuadrar entrenamientos, quiero recordar que viajé hasta 3 veces a Zaragoza en el AVE. Iba, dirigía, veía el partido con el grupo, con el equipo. Ahora estoy recordando que sí sentaba en banquillo, pero en Campeonato de España sí te permitían. Y volví a Madrid a entrenar al cadete B. Entonces fue un Campeonato de España un tanto atípico. Lo disfruté al máximo hasta que perdimos en cuartos de final con San Adrià. Pero bueno, fue atípico. El segundo Campeonato de España, que fue el del KTA, fue en Guadalajara y por un tema también logístico, al ser tan cerquita de Madrid y para que las crías no perdieran pues su horario de clase, solicitamos jugar por las tardes, entonces no residimos en Guadalajara, sino que dormíamos en casa. Es cierto que yo hice el campeonato, mi campeonato lo hice en casa del primer entrenador, que era David Gallego, entonces yo de alguna manera sí que me concentré. Pero bueno, no vives el día a día con el grupo, no estás las 24 horas con el equipo, que yo creo que es una de las cosas también más enriquecedoras de un torneo a este nivel. Y el año pasado, pues viví mi tercera primera vez aquí en Alcázar, que nos fuimos a jugar a Avilés, el Campeonato de España, y fue también un tanto atípico porque el primer viaje lo hicimos la mitad del equipo. Éramos un grupo de 6 cadetes y 6 juniors, perdón, 7 y 7, y en un primer viaje fuimos las juniors. Entonces también fue atípico porque el viaje y el entrenamiento precampeonato lo hicimos 6 jugadoras. Y bueno, de alguna manera cuando empezó el campeonato todo el mundo nos conocía. De hecho, la primera parte del primer partido contra Plasencia, éramos 6 en la pista. Las cadetes llegaron al descanso, habían tenido que jugar por la mañana su final cadete de Baleares, cogieron 2 aviones, un autobús y llegaron corriendo al pabellón para disputar la segunda parte. Entonces, fue atípico, pero fue una nueva primera vez. Entonces, puedo decirte que he tenido 3 primeras experiencias en Campeonato de España y las 3 muy gratificantes, muy ilusionantes y las disfruté, pues eso, como la primera vez. ¿Qué te pareció Avilés? Nosotros allí es donde hemos hecho el campus de verano los dos últimos años y bueno, quería decir, vamos, a nosotros nos encanta esta instalación, cómo está organizado toda la zona deportiva allí. ¿A ti qué te pareció? Pues te iba a decir que lo que es a nivel deportivo es una pasada y el trato humano que recibimos fue brutal. No sé, ya te digo, como fue la primera vez, no sé si todo lo recibíamos con una ilusión desmedida, pero es cierto que el trato humano, tanto en el pabellón como en la organización del campeonato, como de la cafetería incluso, el trato fue brutal. La cafetería además la lleva Candy, es una persona espectacular, vamos, no solo cocinando, además es que es de estos sitios donde te apetece hacer una sobremesa larga y quedarte hablando con él y la verdad es Más de que una, más de una hicimos, por eso me alegra que te refieras solo a lo deportivo, porque entre las tardes de sobremesa que hacíamos después de comer y, bueno, pues lo poco mucho que me conoces, los 3 partidos que jugamos los preparamos al detalle. Entonces, la ciudad de Avilés la conocimos el último día, que una vez nos eliminó Rivas, nos fuimos a comer el correspondiente cachopo y a dar una vuelta por la ciudad, pero incluso eliminadas, estuvimos más de 2 y de 3 horas dentro del pabellón viendo partidos y disfrutando del campeonato. Así que queda pendiente una visita a Vilés. pues cuando sea avisa que yo me voy contigo. De hecho, Nos preguntan por aquí, y así entramos también un poquito más en tu etapa actual. Dice, ¿qué cambios has notado en la competición Valeria y la madrileña? Si es muy distinto y si varía mucho la planificación. mira, lo que más sorprende al llegar aquí es que aquí en Menorca este año hemos sido 8 clubes.
Ujú. Entonces, cuando vienes de Madrid a Menorca, todo esto impacta mucho. De la misma manera que aquí en Menorca nadie se explica cómo en Madrid puede haber casi 200 equipos, ¿no? Pero quieras o no, la competición al final, el número de partidos es muy parecido. Es cierto que hay jornadas en las que descansas, pero bueno, habiendo tantos equipos en el club, de alguna manera todos los fines de semana estás compitiendo, ¿no? Y al ser generaciones no completas, si el cadete no juega, siempre tiene la oportunidad de jugar con el junior. Y si el infantil no juega esa semana, siempre tiene la oportunidad de hablar con el cadete. Entonces, diferencias bastantes, aunque solo sea el volumen, pero el baloncesto es el mismo y la planificación es prácticamente igual porque igual que ahí en Madrid se juega una primera fase, hablo de formación, Ujú. una primera fase que te clasifica, una segunda fase que te coloca y unos playoffs. Aquí lo único que no tenemos son los playoffs. Aquí Ujú. de mini a cadete se juega una primera copa, lo llaman Copa de Menorca, solo en Menorca. El campeón tiene un cierto privilegio a la hora de jugar lo que es la liga, que es lo que sería la segunda fase en Madrid. Ujú. Y el campeón de liga, o sea, de esa segunda competición, es cierto que te vuelves a enfrentar con los mismos equipos. Al ser 8 clubes, bueno, tienes este contra. Pero el campeón de liga es el que tiene acceso a una fase balear. Ujú. Esta Solo fase uno. balear, en mini, en infantil y en cadete, te junta ya con equipos de tanto de Mallorca como de Ibiza. Porque vosotros al Campeonato de España desde Baleares solo va el campeón. Eso Entiendo. es. Sí, de Menorca solo va el campeón al de Baleares y de Baleares solo va el campeón al de España. Ujú. Sí. En Junior es un poco diferente porque lo que jugamos al principio es una liga, directamente jugamos la liga y desde hace 5 temporadas, si no me equivoco, el campeón y subcampeón los últimos años de esta liga juegan una liga balear. Que este es un producto que cada vez tiene más, no voy a decir recorrido, tiene más impacto y genera mucha más expectación porque desde el mes de enero estás juntando equipos de Menorca con equipos de Mallorca y con equipos de Ibiza. Entonces, Ujú. bueno, le da un aliciente diferente a la competición y ya no somos 8 clubes, sino los 8 de Menorca más los de Ibiza más los casi 60 que hay en Mallorca, ¿no? Y de alguna manera, pues, viajar cada 2 fines de semana hace muy especial la competición. Ujú. Y, bueno, tienes que preparar partidos no pudiendo ir a verlos, porque en Madrid todo está a golpe de, Sí, que no. no voy a decir de coche, voy a decir de autobús o metro en mi caso, pero te puedes mover. Aquí para ver cómo juega Bahía San Agustín tienes que coger un barco o un avión o, en muchos casos, tirar de contacto, que en Ujú. muchos casos también son contactos que juegan en tu misma competición. Entonces, bueno, es diferente. Pero el volumen de partidos es prácticamente el mismo y la planificación varía, pero bastante menos de lo que cualquiera puede llegar a pensar cuando le dices que solo hay 8 clubes en la isla. Y entrando ya de lleno en lo que estás haciendo ahora, cuéntanos cuál es el proyecto de Alcázar y, y cuál es tu función como, bueno, me vas a permitir que diga pieza clave en ese proyecto. Bueno, es cierto que hace 3 veranos se pusieron en contacto conmigo porque querían dar un paso adelante más y de alguna manera, bueno, ver otra manera de entrenar, recibir un soplo de aire fresco, no sé si lo he dado o no, quiero pensar que sí, aquí sigo, pero bueno, sí que querían dar un paso adelante y un proyecto que creciera, cada año creciera un poco más. Entonces, aquel año fuimos dos los entrenadores que fuimos fichados a nivel profesional. Este año tenemos un director técnico también a nivel profesional. Y bueno, me encargo sobre todo de los equipos femeninos, no de todos, evidentemente, pero los 3 años he dirigido el junior, el primer año y el segundo dirigí el mini A y este año ha sido junior y cadete, además de pues echar una mano en
en el infantil, en el cadete los 2 primeros años, bueno, estar muy cerca de Andrea, que ha sido la entrenadora de estos equipos. Y bueno, un poco entre los dos, sí que es verdad que dirigimos pues casi toda la parte femenina del club y como te decía antes, la manera que tienen las crías de promocionar de categoría pues es mucho más sencilla. Este año, por ejemplo, Andrea lleva el mini y el infantil, entonces la progresión es muy lógica. Yo soy ayudante del infantil y las infantiles suben con cadetes y las cadetes al final acaban con el junior. Entonces, bueno, esta línea de trabajo sí que la llevamos desarrollando 3 años, también un poco condicionada, entre comillas, porque entre los dos llevamos toda la franja femenina. Entonces, bueno, más fácil poner de acuerdo a dos entrenadores y su ejército de ayudantes que no en poner de acuerdo a 5, 6, 7, 8 entrenadores, como pasa en muchos clubes. No sé si este ejército de ayudantes también tiene algo de formación de entrenadores, en tu caso. Bueno, es cierto que el primer año me lo propusieron, ¿no? Una de las cláusulas del contrato, por así decirlo, era intervenir en la formación pues, de estos compañeros. Pero bueno, el otro día, en la conversación que tuve con la Federación Balear, lo, lo recordé, que una de las primeras cosas que tuve que hacer al aterrizar fue adaptarme. Y de alguna manera ellos me enseñaron mucho más a mí. Porque claro, vienes de Madrid, vienes de Península con unas ideas a un sitio mucho más pequeño, mucho más tranquilo, en el que el primer shock es que aquí, por ejemplo, la preparación física la reducían a la pretemporada. Por ejemplo, así hablando a grandes rasgos, ¿eh? Que luego durante la temporada tenías 3 franjas de pista y si querías hacer físico podías hacerla en esas franjas. Pero no había, por decirlo de alguna manera, esa cultura por la que yo traía de Madrid, de la hora de físico y la hora y media de cancha. Bueno, tienes que adaptarte, pues si yo del primer día hubiera dicho, aquí se hace así, que es como yo sé hacerlo, me hubiera dado un bofetón. Que probablemente en enero no me habría quedado solo. Entonces, bueno, sí que es cierto que me fichan también con aquella intención como te decía antes, de darle un poco de aire fresco al club, de intervenir en la formación de los compañeros, pero en muchas ocasiones han sido ellos los que me han formado a mí, me han hecho adaptarme y me han hecho aterrizar. A día de hoy, en según qué aspectos, me siguen ayudándome a poner los pies en el suelo. Sí, porque me viene ahora, por ejemplo, a la cabeza una de las realidades de la isla, ya que que preguntaba esto Nerea, es que cuando cumplen 18 años, un porcentaje altísimo, no sé, el 85, el 90% de los críos salen de la isla para estudiar. Entonces, no hay esa transferencia junior-senior y, bueno, es un hándicap que hay en la isla, que al final en etapa junior se acaba de alguna manera la formación de estos críos porque van a Península, van a Palma a estudiar por las limitaciones académicas que hay aquí en Menorca. Entonces, bueno, pues hay una serie de cosas que para el jugador que está en su último año de junior, pues hay una serie de detalles que son fundamentales. Entonces me acuerdo la primera temporada, una de las que acababa ciclo en Alcázar, una de las jugadoras fue Paula Villalonga, que habéis disfrutado de ella esta temporada allí en Olímpico. Y esperemos seguir. Recuerdo que el último partido de liga, nuestras opciones pasaban por ganar si no recuerdo mal, de más de 26 puntos. Y a mí se me metió entre pero claro, la realidad era que el equipo sabía desde hacía 2 semanas que era el último partido de Paula y de otras 2 compañeras en el club, en el pabellón, en Baleares, que no había un mañana. Entonces, bueno, las emociones estaban mucho más a flor de piel que el plan de partido. Claro. Pues yo tenía un plan de partido súper elaborado, desarrollado y loco, porque había que ganar de 26 para optar a un campeonato de España, pero bueno, estaban
La realidad de las jugadoras era otra, la realidad del club era otra. Se les homenajea a los críos cuando acaban su ciclo. Entonces, bueno, ese último partido, por ejemplo, y entre otras muchas cosas, es muy especial. Y bueno, pues tuve que echar el freno. Aquel día tuve que echar el freno, no hablarles de baloncesto y, bueno, hablarles con el corazón en la mano. Y, bueno, son realidades muy diferentes, pero se agradecen. O sea, son detalles, valoran mucho más el día a día, valoran mucho más su formación, ¿Lo le dan... conseguiste? ¿Perdona? ¿Has dicho, lo conseguiste ganar de 27 o no? No. No, no. Competimos muy bien, pero bueno, al final lo que queda no es eso, ¿no? Entonces, pueden ir cualquier tarao a intentar ser campeón de Baleares cada año, pero bueno, hay muchas sensibilidades en juego, muchas emociones y hay que saber gestionarlas también. Y todo esto es baloncesto. Ujú. Es algo, por ejemplo, que en Madrid no me había encontrado nunca, porque en Madrid la oferta académica es brutal y lo que quiere jugar cuando acaba, muchos de los que acaban ya están pensando en la Final Four, en el Campeonato de España o incluso en fichar el año que viene por un equipo mejor o en formar parte de otra plantilla de otro nivel. Ujú. Aquí no, aquí no hay ese mañana en Menorca. Entonces, cierras una etapa y hay que tener la sensibilidad suficiente para gestionar todo este tipo de detalles. Me parece muy interesante esto. A ver, a mí el tema de la psicología deportiva, que es una cosa que creo que cada vez más demanda en general los jugadores, gente especializada o por lo menos formar los entrenadores algo en ello. De hecho, desde aquí voy a aprovechar para meter un poquito de presión a Rafa Catalán, que me encantaría tenerle otro día como a ti aquí, así que sin presiones. Eh, ¿Cómo se afronta a nivel psicológico con un equipo el decir, joder, tenemos opciones de ganar este partido y entrar, pero claro, está en un punto a nivel emocional que su necesidad de este partido a la hora de jugarlo y cómo afrontarlo no cuadra para nada con lo que yo estoy pensando? ¿Cómo se hace eso? Aquí he aprendido, voy a decirlo de otra manera. Andrea en su momento me enseñó que muchas veces vale más lo emocional que el baloncesto, que lo que es propiamente el deporte. Que yo tenga el partido detalladamente preparado no quiere decir que se lo tenga que vomitar a las crías en el vestuario. Uh-huh. Ni siquiera darle esos 3 o 4 detalles que en un momento dado le darías, ¿no? Y bueno, aquel día fue mi primer impacto, que recuerdo que me hizo plantearme para qué había invertido tanto tiempo en tantos cursos de entrenador, si al final había que hablarles con el corazón en la mano y, y de alguna manera, entre comillas, pero y entre risas, me lo planteé, ¿no? Y el último momento así que destacaría fue justo antes de jugar la final del Campeonato Balear del año pasado. Encendí mi ordenador, les puse mi vídeo, eh, nos pasó como ahora contigo, los nervios del directo y del último momento no funcionaba la música, que a mí siempre me ha gustado poner pues música en los scoutings, y Andrea encendió su móvil, puso una canción que le parecía para ese momento el vídeo y acabó con otra canción infantil. Lo dejaré ahí. Bueno, lo puedo confesar. Fue la canción de Baby Shark. Entonces, los nervios de las crías viendo el vídeo, los nervios míos explicándolo, tener todo el partido en la cabeza, que ellas lo tuvieran claro. Hostia, toda esta presión que uno se echa encima como entrenador desapareció porque antes de cerrar el ordenador, todo el equipo bailaba el Baby Shark dentro del vestuario. Y puede parecer una locura, pero si no hubiéramos ganado aquel partido contra Bahía, lo contaría igual, porque al equipo le cambió la cara, el equipo cambió el chip, el equipo salió siendo él y no quien yo quería que fuera. No sé si me explico. Totalmente. Entonces, bueno, episodios como este también tuve en Olímpico. De Uh-huh. hecho, recuerdo una reunión con la dirección deportiva del club en la que me aconsejaron afrontar las charlas de otra manera. Porque es cierto que
hubo un momento de la temporada en el que acumulamos 10 derrotas seguidas y mi charla era, si hacemos esto, esto y esto, podemos llegar a competir. Y me aconsejaron cambiar el, podemos llegar a competir por si hacemos esto y esto y esto, ganamos. Claro. Entonces, las pautas son las mismas, el mensaje a cualquiera le puede parecer el mismo, pero en la mente, en el corazón de una jugadora o jugador, a 2000 pulsaciones momentos antes de salir a la pista, pues este mensaje es muy diferente. ¿Y la charla de la final con los infantiles, esa cómo fue? Eso fue, esa fue una fiesta, esa fue una fiesta. De hecho, recuerdo que a mí incluso me pasó, nunca había vivido un día del mini, nunca había vivido un día del federado, como era este caso, y entrar en el pabellón y ver las gradas de aquel pabellón de Tres Cantos hasta arriba, trompetas, tambores, equipos customizados, las gradas, con los colores de cada equipo, 3 partidos jugándose simultáneamente y desde la grada lo vivimos con muchísima ilusión. Fue bajar a la pista, entrar en la pista, salir del túnel de vestuario de la luz y entrar en la pista y a todos nos temblaban las piernas. Y fue brutal, porque incluso a mí recuerdo que lo comentaba con Richie, que aquel año tuve la suerte de contar con él como ayudante, nos temblaba todo, todo. Y lo mismo, era un infantil masculino y federado, pero habíamos conseguido información del equipo contrario, de que era pilaristas. Teníamos más o menos el partido preparado, habíamos sacado el dossier aquel que te dan en la federación con el día del federado y de la plantilla y las estaturas y de tal, y entramos allí y lo convertimos en una fiesta. O sea, hicimos que la fiesta que había en la grada se convirtiera en la nuestra. Que todo eso que habíamos vivido con la mochila en el hombro, cuando saliéramos de corto y a calentar, lo disfrutásemos porque era nuestro y porque nos lo habíamos ganado. Esto te lo cuento y no salió tan bien como el campeonato de Baleares del año pasado. De hecho, recuerdo que hasta el segundo, entrado el segundo cuarto, no nos pusimos a jugar. Nos pudo un poco las sensaciones de la cancha, nos pudo un poco el rival, era bastante superior. Y bueno, nos vimos superados, pero disfrutamos al máximo de aquel partido. Y bueno, un poco la clave, haciendo memoria ahora, está en eso, en ser el mensaje que le llega al jugador y en, de alguna manera, cambiar el foco. Está todo el mundo pensando en básquet y les cambias el foco. Entonces, bueno, no sé si es a nivel psicológico o a nivel adaptación y que tu entorno te haga un poco consciente de con quién tratas, de con quién estás hablando. Voy a enrollarme un poco más y me voy al primer partido que jugamos con el Liga Femenina 2 en Almería. Yo lo recuerdo por las caras que pusieron ellas y creo que más de una lo recordará, que al entrar en el vestuario, primer partido de Liga y el pabellón de Almería hasta arriba, la grada muy cerca del banquillo, y al entrar en el vestuario lo primero que les pregunté es cómo estaban. Y claro, habíamos viajado algunos de madrugada, otros llegamos allí desde la tarde anterior, el domingo por la mañana. Aquello era una locura, porque mucha gente nos veía como un Primera Nacional que viajaba. Bueno, pues primera jornada y primer viaje. Y una aventura. Y al entrar en el vestuario, todo el mundo pensando en básquet, en básquet, en básquet, scouting en la mano, equipo rival, aquella jugadora, una americana en el 5 en el otro equipo, que había ascendido con CREF el año anterior. Y lo primero que les pregunté cuando entré al vestuario es cómo estaban. Se quedaron un poco impactadas y solo les pedí una cosa, que no estuvieran nerviosas porque era solo baloncesto y que esto se les daba bien, ¿sabes? Pues, que lo que venía después de salir del vestuario era básquet y lo hacían de colores. Entonces, bueno, creo que a algunas les cambió el foco, a algunas se dio pensar que estaba tarao, pero bueno, aquel día concretamente salió muy bien y ya te digo, es un poco cambiarles el prisma, el foco en definitiva. También dependerá un poco del grupo, ¿no? Sí que es verdad, hablábamos del infantil, del partido aquel de la final,
pero si nos remontamos a todo el playoff, si tú te acuerdas, aquel playoff fue una locura. O sea, Una todas locura. las dos eliminatorias en cuartos y en semis, perdéis el primer partido y Fue además al, y fue al luego revés. Al revés. En la primera eliminatoria con Tajamar, perdona que te corté. Primera eliminatoria con Tajamar, equipo muy bien trabajado y nos plantamos ahí en su campo y ganamos, no, en nuestro campo y ganamos de 25 en el Saje. Una fiesta, probablemente el mejor partido de la temporada. Y ganamos de 25 sorprendiendo tanto a propios y a extraños, ¿sabes? Y la vuelta, no se me olvida nunca que a Richie casi se le sale el corazón del pecho, perdimos de 24. Entonces, bueno, estábamos dentro de semifinales y nos enfrentábamos con Leganés, que en la primera o segunda fase nos había sacado de la pista. Primer partido nos sacó de la pista, nos cerró marcador y en el segundo les costó un poco más, pero nos pasaron, nos barrieron. Y el primer partido en casa, en el Sage, en la pista grande, pues nos salió otra vez el mejor partido de la temporada. Una auténtica fiesta. Pero una fiesta de baloncesto, una fiesta en la grada, una fiesta a los críos y volvimos a ganar de 25. Algo impensable, semanas atrás. Y la vuelta en Leganés perdimos de 24. Entonces, bueno, sí que los dos primeros partidos de cada serie, si no recuerdo mal, iban un poco por ahí los tiros. Pues ser nosotros mismos, poner el ritmo del partido que nosotros estábamos acostumbrados a entrenar, era nuestra pista. Bueno, los chicos siempre hemos sido, y seguramente hay alguno por aquí, pero me incluyo, siempre hemos sido mucho más simples y un buen golpe en el pecho te espabila a tiempo, ¿no? Y aquel año con ellos, yo siempre lo decía, llevaba mucho tiempo sin entrenar un equipo masculino, por eso la broma que hice con Martí la primera semana de confinamiento, que les dije que os habíais equivocado dándome un equipo masculino. Pero Y me gustan mucho sus entrevistas, creo que tiene gente muy variada y muy interesante. Desde aquí, joder, reconocimiento por nuestro lado. se lo diré, se lo diré. Y yo siempre aquel año lo decía, a esta panda de terroristas les dices que corran y ya están allí. Les dices que salten y les ha faltado tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, era un poco encajar mi baloncesto o o el poco mucho que les podía enseñar con su forma de ser. Y no cortándoles las alas, pues motivarles lo justo para que no salieran tampoco por las nubes, disparados, atarlos un poco en corto, que de vez en cuando tocaba, y disfrutar, que fueran ellos mismos, que se olvidaran de si eran mejores, si habían arrasado en la fase anterior, que el partido empezaba 0-0 y que estaba en sus manos de alguna manera el resultado final. Entonces, bueno, yo creo que el primer partido de cada serie, tanto la de cuartos como la de semifinales como la final, fue un poco el mismo. Ujú. Te Y voy a cambiar vale. un poco de tercio porque he dicho antes una cosa que se me ha quedado ahí en el tintero Uh-huh. y que quiero que me digas tu opinión. Hablabas cuando empezaste a entrenar en estudiantes que tú veías muchos entrenamientos cuando eras más joven, vamos a decirlo. Eh, y además, creo que una de las mejores formas de aprender como entrenador es ver a otros y compartir y hablar con otros. De hecho, yo me acuerdo de una conversación contigo después de salir, no sé si de un entrenamiento de un partido y acercarte a tu casa con el coche y estar hasta las 5 de la mañana hablando de baloncesto, que qué frío Uh-huh. pasaba. Eh, ¿Cómo ves tú ahora que has tenido experiencias también como coordinador, como formador de entrenadores y demás? Eh, ¿Eso crees que se está perdiendo un poco, esa ansia por ver cosas, por escuchar cosas? No sé si el ansia por aprender o por conocer o por investigar, que estos días en casa hemos visto que o sea, que información hay y que está al acceso de todo el mundo. Creo que hay mucho menos compartir. Creo que de Ujú. alguna manera se ha ido perdiendo. Que el día a día nos ha llevado a competir hasta el extremo y cada vez compartimos menos. Entonces, yo recuerdo aquel año,
en Estudiantes del que hablábamos, que esto es algo que he hecho esta temporada con el último entrenador que he incorporado al cuerpo técnico del Junior, con Pera. Aquel año en Estudiantes yo veía todos los entrenamientos de Javi Portela en la grada. Y terminaba mi entreno, me sentaba allí y veía sus entrenos. No recuerdo cuántos entrenamientos duré en la grada. Javi enseguida me dijo, ¿vas a venir a todos los entrenamientos? Y dije, sí, lo voy a intentar. Pues si vienes a todos los entrenamientos, no te quiero en la grada, te quiero en la pista. Ujú. Y bueno, salir del entrenamiento con Javi, de haberlo vivido in situ, hablar 10, 15, 20 minutos y acabar en otro pabellón, en Magariños, viendo otro entreno, bueno, tenías un poco de todo. Tu entreno, te han incorporado a la pista con otro rol y de repente estás en la grada viendo otro diferente, de más nivel. Y bueno, yo creo que se está perdiendo un poco esta cosa de compartir. Yo creo que hay mucha gente con interés, yo creo que hay mucha gente interesada y dispuesta a ir de pabellón en pabellón, a ver entrenamientos y demás. Pero no sé hasta qué punto el entrenador anónimo, vamos a decirlo así, que en este confinamiento nos hemos dado cuenta que los entrenadores de élite están dispuestos a compartir baloncesto y muchos que no son de élite también, pero no sé hasta qué punto el entrenador medio disfruta compartiendo su baloncesto. Esto es algo que estos días atrás sí que lo he hablado en diferentes círculos porque me cuesta ver gente que disfrute compartiendo su baloncesto, compartiendo experiencias, compartiendo lo que hace en su día a día o incluso animando a otros a que vengan a ver sus entrenos. Yo con Pera, como te comentaba, él me pidió venir a ver mis entrenamientos del junior y yo le dije que no, que a mí me da vergüenza que me vean entrenar. Entonces yo le dije, para ver mis entrenamientos, te metes. Y así, si me quieres poner a escurrir o lo que sea, lo haces in situ y con conocimiento de causa. Y si me quieres aportar, me aportas. Entonces, bueno, el impacto te hace un poco consciente de la realidad que vivimos hoy día, que yo creo que cada vez somos más competitivos, cada vez se nos va un poco más la olla en este sentido de ganar por encima de todo y se nos olvida que al final entre todos hacemos, en este caso, el baloncesto, ¿no? Y que la realidad de cada uno es muy diferente en ese momento. Pero tal vez la temporada que viene te encuentras con la realidad que yo he tenido este año y tu experiencia conmigo esta temporada te sirve la temporada que viene. Pero bueno, que el baloncesto es el mismo en todos lados y que el de élite lo tenemos ahí, pero el nuestro, el del día a día, el que más a mano tenemos, que yo creo que el paso adelante que tenemos que dar es en compartirlo. Y en más conversaciones como esta o en más ratos en la puerta de casa, no sé si hasta las 5 de la mañana o hasta las 4:30, pero sí que son muy enriquecedores todos estos ratitos improvisados. Y tú a la hora de formar o de crear parte de un equipo de entrenadores dentro de un club, que creo que es algo importantísimo, porque al final los entrenadores son los que hacen un poco el armazón del club. Luego lo puedes ir llenando de unas cosas o de otras. Si tu armazón es bueno, el club será bueno, y si el armazón no es bueno, pues a lo mejor tienes un año con buenos jugadores, pero luego cojeas. ¿Tú cómo incentivarías ese compartir y ese formarse? ¿Cómo? Pues claro, obligar tampoco me parece una opción, porque al final la obligación genera rechazo. Sí. Entonces, ¿tú cómo lo harías para dar pie a ello? Este año en Alcázar, por ejemplo, nos hemos rotado para llevar a cabo diferentes partes de una sesión de entrenamiento. Sí que es verdad que lo enfocamos todo en la defensa y queríamos tener una línea de trabajo similar en todos los equipos del club, tanto masculino como femenino, a nivel defensivo, y que las 4 o 5 pautas que se nos dio de la dirección técnica, todo el mundo las trabajara. Con todo este trabajo claro, lo que se hizo fue rotarnos a los entrenadores. Siempre, como tú dices, previo visto bueno de cada uno. Si alguien no está cómodo yendo a entrenar a otro equipo, no se le va a forzar. Se le va a aconsejar, pero no se le va a forzar. Entonces,
yo aparecí un día entrenando al cadete A masculino, el entrenador del infantil A masculino apareció entrenando al cadete, el director técnico se hizo cargo del junior para llevar durante 2 o 3 sesiones la parte defensiva del club. Entonces yo creo que esto, ver cómo entrenan otros, aunque los objetivos sean los mismos, ver cómo plantean las tareas otro tipo de entrenadores, o cómo llevan el ejercicio, o cómo sin conocer la esencia del grupo son capaces de dirigirlo, yo creo que esto nutre mucho, ¿no? Bueno, ver otras maneras de entrenar. No es lo mismo sentarte en la grada un día X a ver entrenar al junior masculino a que el entrenador del junior masculino venga a hacer 30, 45 minutos de tu sesión con tus jugadoras. Bueno, se ven cosas diferentes, también te nutres viendo a esa a otra persona entrenar, también te nutres entrenando a otro equipo con el que no estás, al que no estás habituado o al que no estás adecuado. Entonces, bueno, este tipo de planteamiento yo creo que es acertado a la hora de, dentro de un mismo club, sin ser obligatorio y sin necesitar salir del club para ver otro tipo de baloncesto, pues de alguna manera crecer. En Baleares, la temporada pasada se creó, bueno, lo que comentabas ahora de las charlas por Instagram que surgieron a raíz del confinamiento. Este Compartim Básquet o Compartimos Baloncesto surge de un club, de un colegio en el que el director técnico, Colegio Santa Mónica, el director técnico no te sé decir si cada 2 semanas o cada 3, invita a un entrenador de otro club a dirigir diferentes sesiones de su club. Entonces, todos los entrenadores, de alguna manera, se les aconseja ver cómo entrena ese otro entrenador a sus equipos. De esta dinámica, pues surgió la marca, por así decirlo, Compartim Basket, y se creó aquí en Baleares una serie de clinics que eran microclinics, por así decirlo, de 20 minutos de diferentes entrenadores de la isla. Entonces llegó aquí a Menorca y nos convocaron a 8 entrenadores. Durante 20 minutos expusimos lo que cada uno quiso. Entonces, bueno, hay diferentes maneras de conseguirlo, pero creo que entre todos tenemos que hacer fuerza porque el baloncesto es el mismo en todos lados, pero las realidades son muy diferentes en cada equipo, en cada club, cada temporada. Entonces yo creo que compartir baloncesto del mismo nivel, porque como hablábamos antes, pongo siempre el mismo ejemplo, pero es que nos gustó mucho. La charla de Jaume Ponsarnau de lectura de bloque directo es brutal. Es brutal. Y la ha dado en 2 o 3 clubes diferentes. Y cada vez te gusta más. Y la libreta está llena de apuntes. Pero mañana no tienes a Dornecamp, ¿sabes? Y mañana el equipo rival no te va a defender Next. Entonces, aprender a leer este tipo de situaciones está muy bien para el hipotético día de mañana. Pero la próxima vez que nos veamos en la cancha, la realidad es otra y el entorno es muy diferente. Entonces, compartir baloncesto a pequeña escala, por así decirlo, creo que es fundamental y que hay muchas maneras de conseguirlo. Dentro del club, dentro de un mismo municipio, creo que se puede ser muy original a la hora de trabajarlo. ¿Y estas acciones en qué espacios o en qué periodos las organizan? Porque me imagino que tendrán que tener cuidado con los momentos competitivos de los equipos. Bueno, aquí como preguntaba antes Nerea, la competición es larga. O sea, no de pocos partidos, sino de que, entre comillas, tienes que ir construyendo, evidentemente, y tienes que ir trabajando el equipo, jugadora a jugadora, pero la competición es larga, hasta el punto de que en mini, infantil y cadete, entre comillas, te lo juegas todo a un fin de semana. Porque desde hace 2 temporadas se organiza una Final Four por categorías. Entonces, entre comillas, y aún a riesgo de que me esté escuchando alguna jugadora, con quedar entre los 4 primeros, te aseguras la posibilidad de jugarte en ese fin de semana un campeonato balear. La temporada es muy larga y aquí hay muchos momentos para llevarlo a cabo. Creo que la temporada de cualquier club tiene los mismos momentos,
ya sea en pretemporada. En el caso nuestro que te comentaba del trabajo defensivo, lo hicimos en pretemporada para ir generando una serie de hábitos que se repitieron a lo largo del año. Pero bueno, creo que hay muchos momentos para dar espacio a otros entrenadores, para dar espacios diferentes dentro del mismo entrenamiento, para dividir el trabajo y bueno, creo que hay muchos momentos. Que es verdad que cuando llegas al día D y la hora H, todo el mundo quiere entrenar y hacer 5 para 5 y preparar el equipo rival y mirar el scouting y demás, y a lo mejor no hay no tanto espacio, sino tanta predisposición por parte del equipo a que entiendan que eso forma parte también de su día a día y de su formación, y de que a lo mejor con ese detalle que te da el entrenador del infantil B, te va a hacer ganar mañana, por mucho que te estés jugando un campeonato balear. Pero bueno, momentos hay y la predisposición del jugador también es fundamental. Hablando del jugador, hay una cosa sobre la que tengo mucha curiosidad, cómo lo hacéis en un contexto como el vuestro, que como comentabas, 8 clubes y además sin mucho área en el que pescar, por así decirlo. Eh, ¿Cómo lleváis vosotros el tema de la captación? ¿Concentráis el talento? ¿Hay pocos clubes que concentran el talento, como aquí en Madrid, que sí que es verdad que hay una tendencia a la concentración, hay más dispersión? En mini es más natural que el niño salga del colegio y vaya al club de baloncesto para jugar al baloncesto, o es como aquí en Madrid que, bueno, al principio sobre todo en etapas tempranas se tiende a la comodidad familiar y que juegue en el colegio aunque no tenga mucho nivel. Aquí es cierto que comodidad existe, porque aquí, por ejemplo, donde estoy yo concretamente, en Mahón, hay 2 clubes, un colegio y Alcázar, y luego cerca, no dentro del mismo municipio, pero muy cerca, hay otros 2 clubes. Entonces, esta comodidad de la que hablas eh, se viene un poco a cuento a la hora de meter al crío a jugar. Luego es cierto que hay quien cambia de municipio, pero a la hora de comenzar, lo que más tira es la comodidad, la cercanía, el trayecto, perder poco tiempo a la hora de desplazarte y demás. Pero bueno, es cierto que Alcázar es el club de la isla con más licencias y que lo que se trabaja mucho también es la parte de abajo de la pirámide, por así decirlo. Al no haber equipo senior, es cierto que se acorta la pirámide un poco antes del, del tope, pero la base es muy grande. Entonces, el volumen de niños de escuela, el volumen de niños de iniciación de un área que aquí llamamos de psicobásquet, que yo no la conocía hasta llegar a Menorca, psicobásquet, iniciación, minibásquet, todo este área aquí en Alcázar está muy, muy trabajada. Entonces, sí, A nivel de volumen, sobre todo. Hay mucho volumen de jugadores y luego, bueno, procuramos que el volumen de abandono cada generación sea más bajo y poder llegar, si no con generaciones completas, sí con críos que hayan empezado desde psicobásquet, por lo menos hasta junior. Entonces, es cierto que algunos se va quedando por el camino, por los contextos diferentes que cada uno tiene, pero sí que procuramos que en esa línea de trabajo entre el crío que empieza en iniciación y acaba en junior. ¿qué es Entonces, dime. el psicobásquet del que hablas? No Bueno, sé. son los más pequeñajos. Te diría que tienen 3 o 4 años y que desarrollan una serie de tareas relacionadas con el baloncesto, Ajá. pero bueno, es un poco ir generando esta cultura de club, esta cultura no competitiva, porque hasta mini no compiten. En iniciación empiezan a competir sin marcador, pero hasta mini no compiten. Y, y bueno, es ir generando un poco esta conciencia de club, el ir identificándoles con la pista, con el grupo de compañeros, con el grupo de entrenadores, con el cuerpo técnico del club, de manera que cuando vayan creciendo no les suene a chino y no se encuentren con entrenadores a los que no conocen, ¿no? Entonces, esta manera de trabajar es mucho, mucho más rica que... Perdona, Ru, que también tengo que cortar porque nos quedan 10 segundos. Vale.
Instagram. Así que, oye, muchísimas gracias. Estaríamos hablando toda la tarde y hasta 5 de la mañana otra vez. Pero hasta aquí pescado vendido.